Incidencia. Saludos y bendiciones, con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Recibimos con beneplácito reciente experiencia de cubanos en encuentro con encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba. Oración por Cuba frente a la Casa Blanca, compartida con Incidencia por el pastor Mario Félix Leonard Barroso. Declaración sobre la revocación de las protecciones de ubicaciones sensibles en Estados Unidos. Documento presentado por la Red Nacional Bautista Hispana. Escuche aquí la traducción al español del artículo Martin Luther King comprendió la amenaza del comunismo. En sus redes sociales, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, publicó las siguientes palabras desde Santiago de Cuba. Hoy recibimos la visita del jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer. Durante casi 5 horas conversamos sobre diversos temas de la realidad actual de nuestra patria y la importancia de la solidaridad de todo Occidente con el pueblo cubano, que lucha por sus derechos y por la democracia. Escuchó los testimonios del recién excarcelado pastor evangélico Lorenzo Rosales y de quien suscribe sobre nuestros días en prisión. También intercambió con la madre del preso político Ian Gámez Gel, Estrella Gel, quien cumple prisión domiciliar. También participó en este cordial y positivo encuentro el sacerdote católico y amigo de mi familia, Camilo de la Paz Salmón. Agradecemos la importante solidaridad del actual gobierno estadounidense y el interés por los presos políticos que continúan en terribles condiciones en cárceles por todo nuestro país. Fin de la cita. Incidencia celebra este positivo encuentro. El pastor Mario Félix Leonard Barroso, fundador y coordinador del Instituto Patmos, tuvo un emotivo tiempo de oración durante la protesta pacífica realizada en Washington, D.C., en la Plaza Lafayette, a pocos metros de la Casa Blanca, el pasado 28 de enero. Incidencia aprovecha para celebrar el aniversario 12 del Instituto Patmos, organización que se ha mantenido fiel a sus pilares desde su fundación el 2 de febrero de 2013 en la iglesia Ebenezer en Tahuayabón, Villa Clara, Cuba. El pastor Mario Félix comparte hoy la grabación de aquel momento, hace unos días, donde Patmos fue bien representado una vez más. Y nos puede bendecir con su oración, por favor. Gracias. Pero esto va a ser una oración, porque alguna gente piensa que las oraciones solo son palabras. Pero a mí me encanta una definición de la oración, que es oración, para vincular el eslogan que nos ha traído aquí. Acciones, no palabras. El rey David, en la Biblia, que escribió muchos salmos, decía: una cosa le he pedido a Dios, esa buscaré. Con eso el rey David decía que cuando tú quieres algo de verdad, cuando tú le quieres pedir algo a Dios de verdad, tú tienes que procurar respaldar esas palabras y esas peticiones y esas oraciones con acciones. Por eso el concepto de oración es un concepto al que llamo, por supuesto, a los cristianos, pero como decía Alex, a cualquiera, sea cual sea su definición de fe. Y yo los felicito a todos ustedes hoy que están aquí, más que palabras, con acciones. Su presencia es una acción. Muchos de ustedes han venido de lugares distantes de América, han dejado sus trabajos. Algunos de ustedes, yo sé que sus documentos no son los documentos que le haría estar más seguro aquí. Hay aquí muchos de ahí, 220A. Todos somos hermanos aquí. Todos estamos por lo mismo. Todos estamos por lo mismo. Y por lo tanto, en este momento voy a tener la oración. Pero la oración más poderosa es la presencia de todos ustedes aquí. Dios Todopoderoso, gracias porque contigo contamos no hoy, contamos desde el día cero. Tú estabas desde antes que llegaran esos ladrones y ocuparan nuestra tierra. Tú estabas cuando caían los fusilados y morían gritando: ¡Viva Cristo Rey! Tú escuchabas su clamor y tu respuesta estaba en camino desde entonces. Y ha llegado la hora de la respuesta, Señor. Gracias porque ha llegado la hora de la acción. Y gracias porque en esta acción puedes contar con nosotros, Señor. Pero gracias porque tú eres un Dios de acción. Y a ti venimos para decirte: aquí estamos, Señor.
Gracias porque nos devuelves nuestra tierra y la vamos a llenar de alegría y de risa y la vamos a hacer florecer y vamos a sacar a esos bandidos en el nombre de tu Hijo Cristo con quien contamos y pidiéndote por todos los presos en Cuba, incluyendo a la gente que ahora mismo está en las calles, pero que también son rehenes de esa pandilla. Señor, gracias porque la libertad no viene, la libertad ya está aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¡Viva Cristo Rey! Bautistas hispanos, el cambio de regla de lugares sensibles perjudica, es el título de la nota publicada recientemente en el sitio baptiststandard.com, citando a Baptist Press como fuente. El texto firmado por Diana Chandler expresa: la pérdida de una regla que impedía a los funcionarios ingresar a las iglesias para arrestar a inmigrantes acusados de estar ilegalmente en los Estados Unidos ha perjudicado el testimonio de la iglesia, dijo la Red Nacional Bautista Hispana el 29 de enero al pedir el restablecimiento de la regla. La cadena, un grupo que representa a más de 3.300 iglesias bautistas del sur, emitió su declaración en español e inglés 9 días después de que el Departamento de Seguridad Nacional revocara una regla de 14 años que había impedido tales arrestos en y cerca de lugares sensibles, incluidas iglesias y escuelas. La asistencia a las congregaciones hispanas ya ha disminuido desde que el Departamento de Seguridad Nacional revocó las protecciones el 20 de enero, dijo el director ejecutivo de la Red Nacional Bautista Hispana, Bruno Molina. La gente está preocupada, con razón. Piensan que van a ser arrestados en la iglesia, dijo Molina a Baptist Press. Es por eso que le estamos pidiendo al DHS que revoque la revocación, por así decirlo, porque se debería permitir a las personas, incluso si se les considera criminales, buscar guía espiritual. Y no hay ninguna razón por la cual, si están buscando arrestar a alguien, no puedan esperar hasta que salgan del estudio bíblico o del servicio de la iglesia y arrestarlos al menos a una cuadra de la ubicación de la iglesia. Y continúa el texto. Una declaración publicada en el sitio web de la cadena dice que la Red Nacional Bautista Hispana reconoce la necesidad de seguridad comunitaria, proclama una autoridad bíblica para la aplicación de la ley y al mismo tiempo abraza la libertad religiosa. Incidencia hoy comparte dicho documento. Declaración sobre la revocación de las protecciones de ubicaciones sensibles. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, revocó recientemente la política de protecciones de lugares sensibles que fue diseñada para garantizar que las acciones de aplicación de la ley de inmigración no ocurran ni se centren en lugares sensibles como las iglesias. Las protecciones de la póliza que se eliminaron se extendieron a iglesias, servicios religiosos, funerales, bodas u otras ceremonias religiosas públicas. Como una red de líderes del Ministerio Hispano, reconocemos la necesidad de la seguridad de nuestras comunidades. Al mismo tiempo, esperamos que el gobierno respete la libertad religiosa de una iglesia para ministrar a su comunidad y mantener la santidad de nuestros espacios de culto. Nuestras iglesias son espacios acogedores donde se anima a todos a experimentar la gracia de Dios y arrepentirse de sus pecados. Reconocemos que por un lado el gobierno no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Romanos 13:4. Por otro lado, también reconocemos que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. En consecuencia, nos duele profundamente que nuestras iglesias ya no estén protegidas y que a cualquiera se le niegue la oportunidad de recibir orientación espiritual en nuestras iglesias por temor a ser arrestado. Exhortamos respetuosa y encarecidamente al DHS a restablecer las protecciones de ubicaciones sensibles para las iglesias para que podamos cumplir nuestra misión dada por Dios de ministrar a los más pequeños y a los extraños entre nosotros. Dr. Bruno Molina, director ejecutivo, la Red Nacional Bautista Hispana. Martin Luther King comprendió la amenaza del comunismo. Es el título traducido al español del artículo publicado en inglés el pasado 21 de enero por Eric Patterson en el sitio de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. Hoy lo compartimos en nuestro idioma en la voz del pastor Mario Félix Leonard Barroso.
Martin Luther King Jr. comprendió la amenaza del comunismo. 21 de enero del 2025, Eric Patterson, en Víctimas del Comunismo. Mientras Estados Unidos recuerda el legado del reverendo Martin Luther King Jr. como gigante del movimiento por los derechos civiles, su oposición al comunismo también merece ser estudiada. En un sermón de 1953 titulado El desafío del comunismo al cristianismo, King sostuvo que la lucha entre las fuerzas marxistas y el mundo libre era uno de los temas más importantes de nuestros días. Sus palabras siguen vigentes todavía hoy. Si bien mucho ha cambiado en los 71 años desde que Martin Luther King Jr. hizo esta evaluación, el fantasma del comunismo sigue rondando. Hoy, déspotas inspirados por Marx, Stalin y Mao amenazan la seguridad global de una manera que no hemos visto desde la Guerra Fría. Corea del Norte ha desplegado más de 12.000 tropas para luchar en Europa del Este. Rusia es, en palabras del líder de la oposición, Vladimir Kara-Murza, un régimen arcaico represivo dirigido por la KGB que amenaza con desestabilizar Eurasia. Mientras tanto, China lleva a cabo espionaje, amenazas y ciberataques contra Occidente mientras oprime a millones de uigures en su país. ¿Qué podemos aprender entonces de Martin Luther King Jr. sobre esta amenaza global 71 años después? La crítica de King al comunismo es profunda. Comienza por tomar en serio el comunismo como marco intelectual y ético para comprender la historia, la política y la sociedad y como el competidor más fuerte del cristianismo en ese momento. Sugiere erróneamente que los 200 millones de personas que vivían bajo el comunismo en su época creían en el dogma, pero señala acertadamente que el comunismo siempre se impone por la fuerza, la violencia y el asesinato, y nunca en las urnas. Concluye que el comunismo y el cristianismo son en el fondo incompatibles por 3 razones. En primer lugar, es abiertamente secularista y materialista y ateo. El comunismo cree que toda la vida es simplemente átomos y sustancias químicas, materialismo, y que no existe una naturaleza humana fundamental ni nada espiritual o trascendente. Por lo tanto, la cultura, la sociedad y la moral son solo construcciones sociales, al igual que instituciones como la familia. Ninguna de ellas tiene una base moral. Por lo tanto, el parentesco, el amor, la ética y la reverencia son solo invenciones de la imaginación que la élite comunista puede usar para sus propios fines. En la actualidad, los intentos constantes de Beijing de controlar y rehacer la sociedad, desde la revolución cultural hasta el nuevo pensamiento socialista de hoy, tienen su raíz en esta visión. Lo mismo ocurre con el Juche místico y cuasi religioso de Corea del Norte, donde las élites lavan el cerebro a la ciudadanía para que depositen su fe y lealtad en el gran líder por encima de todo. En segundo lugar, los métodos del comunismo incluyen la fuerza, la violencia, el asesinato y la mentira. King observó que toda revolución comunista no comenzó a través de la soberanía popular o de mecanismos democráticos, sino por la violencia revolucionaria liderada por un pequeño grupo de élites. Esas élites comunistas se mantienen en el poder mediante distorsiones de la realidad, el control de los medios de comunicación y el terrorismo patrocinado por el Estado. La revolución justifica cualquier medio utilizado para el fin de mantenerse en el poder. Es decir, el fin justifica los medios. Y durante la Guerra Fría vimos eso en Camboya, Vietnam, Etiopía, Congo y otros lugares. Esta fuerza bruta se puso de manifiesto recientemente en Venezuela, donde las elecciones de julio de 2024 fueron robadas, a pesar de que se estima que el 70% de la población votó por el candidato de la oposición. El uso de la intimidación, el encarcelamiento, la tortura, la desaparición y la utilización de las Fuerzas Armadas Nacionales contra la ciudadanía es la estrategia de los actuales regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros delegados marxistas. En tercer lugar, según King, el objetivo del comunismo es el Estado. Aunque Karl Marx escribió fantasiosamente que el Estado, después de acumular poder total, se disolvería,
La realidad comunista es que el Estado adquiere cada vez más poder y se convierte en un fin en sí mismo. El objetivo de la revolución eterna termina siendo un maravilloso estilo de vida para las élites y experimentos sociales y económicos fallidos que resultan en humillación y miseria para las masas. King contrastó los fines totalitarios del comunismo con los límites y oportunidades que se encuentran en las sociedades libres. En las democracias occidentales existe un contrato social por el cual los ciudadanos esperan seguridad y justicia básicas de las autoridades públicas. Las reivindicaciones morales de esa justicia se basan en gran medida en la herencia judeo-cristiana de Occidente, que enfatiza la dignidad inherente del individuo, el valor de instituciones como la familia y la religión, y la voluntad de señalar los pecados del orgullo, el prejuicio y la tiranía. Para Martin Luther King Jr. y para nosotros, el pueblo, we the people, no puede haber reconciliación entre los fundamentos morales enormemente diferentes de la civilización occidental y las ideas inmorales y las tácticas despiadadas del comunismo. Representan formas diametralmente opuestas de ver el mundo. En otro lugar, King escribió que ningún hombre es una isla, por lo que todos tenemos la responsabilidad de denunciar la injusticia. En ese momento, hablaba de Birmingham, Alabama, y afirmaba: la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. Estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad, unidos por una única prenda de destino. Todo lo que afecta a uno directamente, afecta a todos indirectamente. Ya sea frente a la agresión de Rusia contra Ucrania, los campos de concentración de China, el alarde de Maduro por una elección robada o el despojo de la ciudadanía a los sacerdotes en Nicaragua, es hora de atender el llamado de King para frustrar las tácticas e ideas malvadas del comunismo. Así termina por hoy Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Estos fueron los tópicos. Recibimos con beneplácito reciente experiencia de cubanos en encuentro con encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba. Oración por Cuba frente a la Casa Blanca, compartida con incidencia por el pastor Mario Félix Leonard Barroso. Declaración sobre la revocación de las protecciones de ubicaciones sensibles en Estados Unidos, documento presentado por la Red Nacional Bautista Hispana. Escuche aquí la traducción al español del artículo Martin Luther King comprendió la amenaza del comunismo. Incidencia.